Nuestro invitado de hoy es Esteban de Gori. Él es sociólogo y doctor en ciencias sociales, investigador adjunto del CONICET y de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, profesor en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional de San Martín. Autor de La República Patriota, editado por Eudeva. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. ¿Bien? Bueno, a ver, recién repasábamos a través del informe algunos de los hechos de las fotografías de esta semana, pero hay un álbum, me parece un poquito más importante, que precede a todo esto y que desemboca en lo sucedido en las últimas horas. ¿Cómo lo ves vos? No, la situación es muy compleja porque esto se va construyendo. Hay una construcción de este estado de guerra. Efectivamente, hay un ataque al Estado en tanto monopolio de la fuerza legítima, de sus instituciones. Esto es un proceso que se va construyendo y que tiene que ver con algunos indicadores. El primer indicador es la tasa de homicidios. En el 2017, con el gobierno de Correa, había 5.8 homicidios cada 100.000 habitantes y hoy hay más de 42. Es un indicador que uno podría considerar. Los otros indicadores son de orden geopolítico. El primero, que Ecuador limita con Perú, con Colombia, que son los dos grandes productores de cocaína, y tiene un litoral marítimo muy importante que permite mover drogas para los carteles mexicanos. Y otra cuestión vinculada a lo geopolítico es la dolarización y la articulación de estas bandas, como vimos en la TV de Guayaquil, los tiguerones que tomaron el canal y otras dos bandas importantes que son los choneros y los lobos. Esas tres grandes organizaciones están vinculadas a los carteles mexicanos. Y esto representa de alguna una trama muy importante, donde es verdad, hay 20.000 o 25.000 adherentes que tienen control de territorios muy importantes y que de alguna manera contrarían a las capacidades estatales. Y la otra cuestión de la cual no hay que olvidarse es el desmantelamiento de las políticas de seguridad que se vienen realizando de 2017 hasta la actualidad. Ese desmantelamiento, por ejemplo, el desmantelamiento del Ministerio del Interior, el desmantelamiento de ministerios coordinadores de seguridad, lo cual a este proceso no podríamos dejar de considerar que hay un desmantelamiento de las capacidades estatales y por lo tanto estas organizaciones... Justicia, ¿no? Que de hecho era el que tenía a cargo las cárceles, que justamente me parece que es el gran tema. Exacto. Esteban, bueno, aprovecho primero, muchas gracias por haber venido. En todo ese contexto que, bueno, leía varios análisis que coincidían en el tema de la dolarización como un factor, el tema de la desregulación estatal como otro factor. Sobre todo me parece que la pregunta que surge ahora es qué escenario es posible, ¿no? Un Noboa no solo un Noboa, porque la dirigencia política en gran parte ha respaldado, más allá de que con el tema del IVA y eso quizás hay alguna diferencia, me parece que hubo un respaldo bastante fuerte al gobierno. Inevitablemente muchos hablamos de, bueno, esto es una buquelización con algunas imágenes que vemos o incluso la posibilidad de construir hasta las mismas cárceles, o también estamos frente a una posible situación de un México 2006 con Calderón o incluso una Colombia. ¿Qué escenario ves en ese sentido? Bueno, ahí lo que pasa es que ahí la narrativa de Bukele ha como contaminado todo. A ver, hay que diferenciar, las maras no son los carteles. Y las bandas criminales en Ecuador no son las maras ni son los carteles. O sea, supone hay un análisis muy particular. O sea, efectivamente hay una guerra con el Estado, como pasó en los 80 en Sicilia, en Italia, como hacían los corleoneses, pero estos no son ni los corleoneses, ni carteles, ni maras. Son organizaciones criminales que se han aprovechado o que han usufructuado la pobreza juvenil, la desregulación estatal, la posición geopolítica, ya sea, como bien decía yo, del mar, la limitación con Colombia y con Perú, y obviamente todas las desregulaciones. Ahora, son bandas criminales que tienen muchos adherentes, muchos jóvenes, precarizados, y que efectivamente han aprovechado esa debilidad estatal. ¿Qué es lo que viene ahora? Efectivamente, la narrativa buquelizadora es muy importante, porque de alguna manera Bukele organizó u ordenó un país muy complejo, que tiene algunas características parecidas a las de Ecuador, pero no es lo mismo,
Y eso de alguna manera tiene cierto rating en Ecuador porque ya lo tenía en la campaña. ¿No? Bueno, es que... lo toma Noboa, ¿no? Lo toma Noboa Exacto. en estos mismos días. Exacto. Lo toma Noboa y además ya lo habían tomado otros candidatos. Sí, Jan Topic, claro, Topic, sí. lo había tomado como una estrategia, digamos, electoral y una discursiva electoral muy importante y aparece la idea de Bukele de una megacárcel. Pero aparece primero la idea de megacárcel, no aparece una estrategia de seguridad. Eso es lo que quiero decir. O sea, aparece como figura la megacárcel. ¿Qué se va a hacer en términos de política de seguridad? Y ahí es donde todo el mundo empieza a decir, bueno, mucho no sabemos, porque hay una intervención, como ustedes decían, del ejército y de las Fuerzas Armadas que no están acostumbradas a pelear con los narcos. De hecho, hay que ir a los países que tienen mafias importantes como Italia. En Italia el ejército no se dedica a perseguir a la Cosa Nostra o a la 'Ndrangheta. Claro. O sea, Perdón, entonces, ¿te puedo hacer una pregunta en relación a esto mismo que venías de decir? Quizás uniéndolo a lo que decías al inicio, porque un poco lo que nosotros es un tema que seguimos muy de cerca durante todo el año, durante los últimos 2 años en el programa, en relación a todo lo que fueron los motines en las cárceles, bueno, y cuando a partir de la pandemia, sobre todo, hubo ahí una suerte de cuello de botella en Guayaquil que explotó posteriormente cuando se abrió nuevamente en la pospandemia, bueno, con todas las batallas internas entre estos grupos que vos describías recién muy bien. Pero hay una polémica que me parece interesante que está surgiendo un poco a partir de los análisis de las últimas semanas que tiene que ver con por un lado, aquellos que sostienen que esto está estrictamente o muy fuertemente vinculado a una suerte de desestatalización, un retiro del Estado, a una estrategia, digamos así, neoliberal desde el poscorreísmo hasta hoy, que desarmó el Estado y por lo tanto eso habilitó a que estas bandas puedan operar con mayor facilidad y en sus vínculos transnacionales. Pero hay otra postura, digamos, que por ahí me interesaría saber tu opinión al respecto, que lo que señala más bien es que no hay un retiro o una disolución estatal, sino justamente una fusión entre buena parte de estos grupos mafiosos y ciertas estructuras del Estado, fuertemente el Poder Judicial, claramente, todo lo que tiene que ver con el sistema, digamos, penitenciario y parte del Poder Político, como vimos en el caso, bueno, por ejemplo, de Lasso, en el cual cayó en parte por los vínculos que uno de sus familiares tenía directamente con la mafia albanesa. Incluso hay, digamos, investigaciones que señalan que la familia del propio Noboa, la exportadora bananera, se han encontrado cargamentos de droga camuflados en parte de lo que eran envíos de la empresa de los Noboa en su momento. Es decir, una discusión en torno a si es la disolución del Estado o la complicidad del Estado con estas fuerzas. Y quienes señalan esto remontan un poco más atrás en el tiempo y dicen, ya desde los tiempos del último correísmo, a partir de toda esta estrategia más represiva de construcción de cárceles, etcétera, esa fusión ya había comenzado o había habido un comienzo de vínculos non santos, digamos, entre estos distintos sectores. ¿Cómo ves eso vos? No, yo veo que ahí se suceden las dos cosas al mismo tiempo. O sea, hay un proceso de desmantelamiento del Estado en relación qué hacer con esa nueva criminalidad, una nueva criminalidad que no estaba en su máxima potencia y crueldad en Ecuador. En ese sentido no es México, o sea, no es la larga construcción de bandas narcos y carteles mexicanos, sino que uno podría decir, efectivamente, tendría que ir a los años 2000 para observar cómo lentamente van creciendo y después hay un crecimiento, digamos, acelerado. Sí, pero claro. Ese crecimiento acelerado tiene que ver, por un lado, con el desmantelamiento de las políticas penitenciarias. En el último tiempo hay 11 masacres penitenciarias. El desmantelamiento de una política de seguridad y de algunas de sus instituciones. Y por otro lado, el vínculo entre estos grupos, el mundo judicial, el mundo político y el mundo legislativo. Entonces, ahí aparece una comunidad de intereses, pero que esa comunidad de intereses está vinculada al desmantelamiento y a los controles que supone una política de seguridad territorial en serio y sobre todo una política pública frente a organizaciones que cada vez tienen más adherentes. Pero viste que el foco está muy puesto estos días entre, digamos, los jóvenes integrantes de la banda versus el Estado. Ahora, dentro del Estado,
identificás también estos sectores, digamos, que están en cierta manera comprometidos con esta problemática. ¿Cómo desarmás eso a partir de, digamos, bueno, con más estatalidad? Sí. Ese es el problema que va a tener Noboa. ¿Qué hace porque él habla de una ¿qué hace con los represiva? jueces, los fiscales y parte de las fuerzas de seguridad que permitieron las fugas? O sea, las fugas, era un poco lo que escribía yo ayer, o sea, en Anfibia, o sea, las fugas no se pueden dar sin un acuerdo con algún sector de la fuerza de seguridad, con las Fuerzas Armadas. Por eso que la pregunta en realidad es, ¿la política de Noboa será sustentable? Porque si efectivamente, además de... Ataca consecuencias más que causas. Claro, porque en realidad Noboa tendría que hacer dos cosas al mismo tiempo. Lograr la obediencia de sus Fuerzas Armadas y de sus policías y al mismo tiempo desactivar ese tipo de bandas. Desde una mirada más suspicaz, ¿no? Imaginando más una escena de política interna. ¿Hay realmente un agravamiento de la situación en Ecuador o un aprovechamiento político de Noboa de cara a que tiene que construir poder porque está completando un mandato y busca su propio mandato dentro del país? Bueno, lamentablemente es un buen escenario para la construcción de una figura fuerte, de un candidato que viene de un sistema político muy fragmentado. Si bien él triunfa en las elecciones, en el balotaje, o sea, efectivamente la primera candidata, la que resulta ganadora, es Luisa González del correísmo. Si bien hay un intento de acuerdo en algunos puntos con el correísmo, él proviene primero de un sistema fragmentado, pero además de una derecha fragmentada. Entonces, y de una izquierda bastante reunida en relación con la Revolución Ciudadana. Entonces, si bien él tiene 18 meses para completar su mandato, como bien vos decís, esta también es una buena oportunidad para empoderarse, para relegitimar un liderazgo que, si bien ganó el balotaje, efectivamente todo el mundo sabe que proviene de un sistema no solamente fragmentado, sino de una derecha fragmentada de la cual él pertenece en su gran universo, ¿cierto? Esteban, te preguntaba antes por los escenarios y comentamos el tema de Bukele, pero también hacía referencia a los casos de México y Colombia. Creo que por ahí una de las voces más fuertes es la de Gustavo Petro, que dice, fracasamos con la guerra contra las drogas. Y en ese sentido marcabas las diferencias con El Salvador, que es más una cuestión de pandillas y no tan relacionada quizás al narco. ¿Qué diferencias ves en ese contexto o qué se puede esperar de Ecuador mirando sobre todo los casos de Colombia y de México? Que digo, estas guerras que en definitiva, como lo dice el propio Petro, ocasionaron más muertes que en todas las guerras en el mundo y sin embargo los mismos problemas continúan. Bueno, ahí a ver, me parece que Noboa está siguiendo como la política hegemónica de lucha contra las drogas. Sí. Ese es el primer punto. La de Calderón, por ejemplo. Sí, en el sentido de, primero, no habría una discusión acerca de qué cosas legalizar y qué cosas no. Digamos, ahí hay una discusión que no está. Ese me parece que es el primer punto. Segundo, que me parece por la crueldad de la coyuntura, aparece como una respuesta rápida, mandar que las Fuerzas Armadas intervengan y recupera una narrativa que parece exitosa, que es la de Bukele. Ahora, el problema de Bukele es que no hay que olvidarse que él logró subordinar las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad a una estrategia estatal y logró desarmar, entre comillas, ese vínculo con algunos sectores de la política y de la justicia. Entonces, me parece que Noboa en un punto viene de muy atrás. Uno podría advertir, a ver, mataron a un candidato a presidente, pero no hay que olvidarse que antes habían matado a 10 dirigentes políticos, entre ellos el alcalde de Manta. Quiere decir que este proceso es muy complejo, inclusive para la clase política. O sea, la clase política en un momento dice, bueno, nosotros también queremos vivir. Quiero decir que también en un punto la propia clase política tiene que construir una estrategia de su propia seguridad. Y eso me parece que es... Por eso yo tengo acá la sensación de que hay una falla muy fuerte del Estado. Que la propia clase política que ha dirigido el Estado no puede ni garantizar su vida. Entonces... Por eso digo, no es un tema solamente, vamos a ver esto solamente a partir de la disolución del Estado, que acá hay una disolución fuerte donde la propia clase política que tendría que dirigir el Estado no puede garantizar su propia vida. Entonces, ¿qué escenario puede pasar? Puede pasar una especie de buquelismo atolondrado, que es lo que yo veo ahora. Sin política, ¿no? Exacto,
Atolondrado quiere decir esto, sin política, sin saber qué hacer en los territorios, sin saber qué hacer con el Estado, sin mucho saber qué hacer con las fuerzas de seguridad y sin mucho saber qué hacer con estas bandas narcos. O sea, puede haber un escenario de un buquelismo atolondrado. También puede haber un escenario de recuperación de la calma, que eso se puede lograr a través de ciertos acuerdos con estas bandas o no, como se había hecho en algún momento en El Salvador, o mantener cierta calma, precaria calma, en un escenario muy complejo donde todavía hay gente que está secuestrada en las cárceles. Anoche, creo que en Cuenca y Machala volvieron a fugarse presos. O sea, hoy efectivamente la imagen central es que el presidente no puede tomar el control del territorio. Y inclusive Bukele les dijo, bueno, lo de la seguridad no es soplar y hacer botellas, digamos. O sea, entonces yo creo que puede haber un escenario de una especie de buquelismo atolondrado, donde Noboa se va a encontrar con los problemas que también tiene Bukele, que son llevar adelante medidas que pueden colindar con lo anticonstitucional. Con un presidente que no tiene la mayoría parlamentaria y no tiene mayoría en el mundo judicial. O sea, estamos hablando de un presidente que tiene que revalidar sus credenciales y que tiene que tratar de lograr mayorías en lugares donde hoy no las tiene. Por eso digo que no es Bukele. Mi miedo es un escenario de bukelización atolondrado, que son todas estas imágenes. Y otro posible escenario es una especie de calma, pero donde más o menos todo siga con algunos cambios. Pero también puede darse esa situación porque no va a ser fácil doblegar a una cantidad de actores institucionales y empresariales vinculados a esto. Y además, con esto cierro, si vos tenés una política de seguridad como la que tenés ahora, toques de queda, militares copando las calles, vas a tener un problema económico con los sectores populares. Por lo tanto, Noboa está en un límite, es decir, esa bukelización atolondrada. En 20 días vas a tener problemas con aquellas personas que quieren ir a trabajar, que quieren abrir sus negocios, que ya de hecho hay problemas. Bueno, estos son un poco los escenarios. Y el tercer escenario es un escenario de ayuda geopolítica. Bueno, la Argentina ofreciendo militares o ofreciendo ayuda, Estados Unidos, la propia Colombia. O sea, también puede haber un escenario que no lo descarto, de ayuda, no, digo, especie de cascos blancos o cascos azules, ¿sí? De ayuda al Estado ecuatoriano para la estabilización. No habría que olvidarse también de ese escenario. Lo vimos en Haití, que nos parece muy lejano, lo vimos en otros países, pero podría haber, si esto se recrudece, una especie de ayuda internacional. Evidentemente va a seguir el tema, no se agota en el día de hoy. Esteban, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por ayudarnos a pensar Ecuador y su presente.